Pues nada, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo a mi querida amiga y colega María Rodríguez por la invitación a esta mesa y por la generosidad con la que siempre está presente. Quiero señalar que su apoyo fue decisivo para animarme a abordar un tema que, aunque vinculado a mi especialidad, representaba un territorio nuevo. Si bien me he dedicado a la historia de la salud mental, nunca la había indagado en un escenario que la pusiera en relación con los fenómenos naturales y los espacios sociales vulnerables. Extiendo también mi gratitud a los miembros del seminario y de manera muy especial a la doctora García Costa, de quien hace unos meses tuve la oportunidad de recibir sus comentarios sobre una versión preliminar de este trabajo y su mirada me permitió afinar la manera de leer esta dimensión histórico-social del sismo. Saludo también a mi querida profesora Eugenia Alier, referente indispensable en la historia del tiempo presente y, por supuesto, en mi formación. Lo que hoy presento forma parte de esta investigación que les comentaba María durante mi investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el cual estuvo asesorado por la doctora Claudia Agostoni. Yo intento responder en un artículo que me propuse las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál era la situación de los programas de salud mental en México hacia la década de 1980? ¿Cómo actuaron los profesionales en un contexto de desastre como los sismos de 1985? ¿Y qué impacto tuvieron esas prácticas en el campo sanitario? Para responder, me apoyo en dos marcos muy grandes. En primer lugar, la historia de la salud, que pone el acento entre las negociaciones entre distintos actores sociales y la circulación transnacional de ideas, prácticas y tecnologías. Y en segundo lugar, en la teoría de Bourdieu, desde la cual coincido a la salud mental como un espacio social especializado, relativamente autónomo y en movimiento, es decir, un campo en disputa donde diversos actores compiten por definir qué es la salud mental, quién puede tratarla y qué prácticas se reconocen como válidas. Las fuentes primarias son de diversa naturaleza, artículos científicos de revistas de circulación nacional e internacional, como Salud Pública de México, Salud Mental, que es eh, la gran revista del Instituto Nacional de Psiquiatría, publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, reportajes y crónicas publicados en diarios como El Nacional, La Jornada, Excelsior y Proceso, así como materiales de archivo de la UNAM, en particular planes de estudio y publicaciones de la prensa universitaria. Para entender el significado que tuvo la irrupción pública de los profesionales PSI en 1985, conviene detenerse en el contexto previo. Desde 1948, la OMS había insistido en que la salud debía concebirse de manera integral, incluyendo la dimensión mental. La OPS, como oficina regional en el continente, retomó esa agenda y entre las décadas de 1960 y 1970 promovió seminarios y programas para vincular a la salud mental y el desarrollo social en el contexto de la Guerra Fría y de seguridad hemisférica, lo que generó acuerdos, políticas públicas y un arduo intercambio entre profesionales de la región. México participó activamente en esos debates. En 1962 fue sede del primer seminario latinoamericano, al que surgieron otros de diferentes partes de la región, entre ellos en Argentina, en Jamaica. Durante los años 70 se expandió la formación de psicólogos, de psiquiatras, trabajadores sociales, rehabilitadores, en universidades públicas y privadas, y en paralelo se multiplicaron las corrientes terapéuticas en el espacio privado. En 1982 se fundó el Instituto Mexicano de Psiquiatría, dirigido por la gran autoridad, un cacique dentro del campo, que es Ramón de la Fuente, con la intención de articular clínica, investigación y docencia en un solo espacio. Y en 1984 surgió la Ley General de Salud, que incluyó por primera vez un apartado específico sobre la salud mental, ya no bajo la antigua denominación de higiene mental, lo que parecía anunciar un nuevo lugar para esa dimensión dentro de la política sanitaria. Sin embargo, y a pesar de los avances que se tenían en esta parcela sanitaria, perdón, aquí voy. Eh, los presupuestos eran limitados, la cobertura era escasa y predominaban principalmente los modelos biomédicos verticales, que privilegiaban, insisto, la construcción de hospitales de alta especialidad
Estos espacios forzaron la centralidad del hospital como escenario privilegiado de atención. En el campo privado, por ejemplo, y en patologías menos graves, como que no son la psicosis, el psicoanálisis controlaba buena parte de la oferta psicoterapéutica en un espacio en el que ya estaban presentes orientaciones cognitivo-conductuales y gestálticas principalmente, especialmente en la Ciudad de México, donde su influencia era decisiva en la formación de especialistas y en el acceso a tratamientos. A pesar de que el manicomio general había sido clausurado en 1968, como ustedes saben, este hospital, La Castañeda, el modelo que le sucedió continuó reproduciendo esquemas de institucionalización prolongada mediante hospitales granja, que más que favorecer la reinserción comunitaria, tendían a cronificar a los pacientes, como puede verse en esta imagen de la prensa. Esto era cubierto en el propio 19 de septiembre de 1985 en La Jornada. En ese contexto, la irrupción pública de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas fue inesperada tras los sismos. Por primera vez, una buena parte de esa comunidad se movilizó fuera de los espacios tradicionales, hospitales y consultorios, para intervenir en calles, refugios y albergues. Esta salida al espacio público no solo implicó brindar atención a sectores históricamente excluidos de los servicios especializados, sino también visibilizar a la salud mental como un saber práctico capaz de responder en contextos de emergencia. Los sismos del 19 y del 20 de septiembre de 1985, como es sabido, golpearon fuertemente al campo sanitario. Dejó decesos de profesionales, usuarios y afectó gravemente a la infraestructura. El Hospital Juárez colapsó por completo, el Centro Médico Nacional quedó inutilizado, la torre de gineco-obstetricia del Hospital General se desplomó, más de 900 personas murieron solo en las instalaciones de salud y se perdieron alrededor de 5,000 camas hospitalarias. El entonces secretario de Salud, Guillermo Soberón, describió esta situación como el peor desastre de atención médica en la historia. En paralelo, la catástrofe planteó riesgos epidemiológicos. La aglomeración en refugios improvisados favoreció la propagación de enfermedades como la fiebre, tifoideas, diarreas, sarna, infecciones cutáneas y hepatitis. También se temía la reaparición de contagios respiratorios como el sarampión, la tosferina o la difteria. Las autoridades sanitarias también emitieron comunicados urgentes para prevenir brotes y desplegar brigadas de vacunación en la que participaron no solo especialistas nacionales, sino también de la cooperación internacional. Pero junto con los riesgos físicos y biológicos, emergió con fuerza la dimensión psíquica. Los efectos del sismo desencadenaron miedo, angustia, dolor e impotencia que no limitaban a las víctimas directas, sino que alcanzaban a quienes presenciaron la tragedia o se enteraban a través de los medios. La prensa y los cronistas incorporaron rápidamente un lenguaje psi para describir la catástrofe. En las páginas del Excelsior o El Proceso aparecen expresiones como pánico colectivo, neurosis traumática e incluso histeria social. Otro de los cronistas relevantes dentro de la época y los cuales han vuelto cánones dentro de la literatura, como Carlos Monsiváis, escribió, cito, que es muy alto el quebrantamiento psicológico de la población capitalina, el pánico fue un regreso a las convicciones primeras, la gente rezaba, lloraba, se abrazaba, invocaba a dioses conocidos y desconocidos. Fin de la cita. El desastre se narraba no solo en cifras y escombros, sino también en términos de trauma emocional y de fractura de la vida cotidiana. El vocablo patologizante comenzó a circular. El uso de la terminología psi en los periódicos muestra hasta qué punto los profesionales de la mente habían ganado un lugar simbólico en la narrativa del desastre. Los periodistas no solo informaban sobre rescates o cifras de muertos, sino también sobre el miedo, el insomnio, la ansiedad o las crisis nerviosas. Esa apropiación del vocabulario especializado por parte de la prensa fue decisiva para legitimar la intervención de psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas en el espacio público. Acá les muestro algunas de esas notas. Ahí tengo más, luego las comparto si quieren. En estos días, tanto la población como los especialistas carecían de preparación para enfrentar una catástrofe de esa magnitud. La ciudad quedó en ruinas y junto con los edificios colapsados se derrumbaron también los marcos de la referencia a la práctica profesional. El mundo psi tuvo que salir de los hospitales y los consultorios para instalarse en campamentos, albergues, auditorios escolares y calles convertidas en espacios de duelo y de convivencia forzada. Las categorías diagnósticas que se emplearon reflejan esa improvisación,
Se habló de neurosis traumática, histeria, psicosis, trastornos del sueño, trastornos alimenticios. Con el paso del tiempo, sin embargo, se impondría la categoría de trastorno de estrés postraumático, introducida en el DSM-3 en 1980 y consolidada internacionalmente tras su aplicación a veteranos de guerra de Vietnam. El terremoto de 1985 se convirtió en una coyuntura crítica para la difusión y consolidación de ese diagnóstico en México. Así, el desastre no solo dejó heridos y muertos, también abrió un campo de debate en torno a la salud mental, el lenguaje para nombrar el sufrimiento y a las formas de intervención profesional en situaciones de emergencia. Los primeros en responder, según las fuentes, fueron los universitarios, profesores, pasantes y estudiantes de psicología y de medicina y de la especialización en psiquiatría de la UNAM y de la UAM improvisaron brigadas en albergues, en zonas de derrumbe y en refugios espontáneos levantados en parques, plazas y escuelas. Muchos actuaron con lo opuesto en lugares donde les sorprendió el terremoto. Edgar Galindo, cito acá una rememoranza de un profesor de la NEP Iztacala para señalar esto, no solo eran los profesionales de Ciudad Universitaria, también de esta reforma universitaria que comienza en los años 70 y que va a instalar estas escuelas por fuera de la ciudad universitaria. Cito, el terremoto nos tomó totalmente desprevenidos, no había referencia inmediata de qué hacer ante nuestros ojos. La necesidad de actuar inmediatamente nos empujó a improvisar lo que parecía más urgente en ese momento. Fin de la cita. Esa improvisación adoptó formas muy variadas. Algunos acompañaban en silencio a las personas en duelo, otros repartían comida y agua, otros más organizaban juegos con niños para distraerlos del miedo. Cada acción, por mínima que pareciera, contribuía a sostener la vida cotidiana en medio del desastre. Una de las escenas más reveladoras fue narrada por la psicóloga Rosa Doring. Al llegar a un refugio improvisado, encontró a familias enteras que se reconocían y se señalaban entre sí solo por sus pérdidas. La señora que perdió a sus hijos, el hombre que encontraba a su familia. Para romper con ese estigma, Doring propuso un sencillo ejercicio de memoria, que cada persona dijera en voz alta su nombre y que todos los demás lo repitieran hasta recordarlo. Ese gesto devolvía a los damnificados una identidad distinta de la catástrofe que los marcaba. La psicología social en esos días se expresó en acciones mínimas, pero cargadas de sentido. A los pocos días, la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM coordinó formalmente las brigadas. Se atendió a más de 3,000 personas en refugios, se habilitaron espacios dentro de la Facultad de Psicología para consultas, se organizaron dinámicas grupales y se establecieron líneas telefónicas de atención las 24 horas. El sismo obligó a la UNAM a convertir la psicología en un servicio público inmediato. La UAM, por su parte, desplegó equipos de trabajo con un perfil comunitario, en consonancia con el modelo pedagógico con el que nació. La improvisación inicial se transformó entonces en organización y presencia institucional. No fueron solo las universidades las que intervinieron. Asociaciones privadas también se movilizaron. La Asociación Psicoanalítica Mexicana, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica de Grupos, y el Instituto Latinoamericano de la Familia organizaron brigadas de voluntarios. Su intervención trasladó el dispositivo clínico a escenarios precarios, las cuales incluyeron sesiones grupales en aulas improvisadas, escucha analítica en salones comunitarios, grupos de palabra en medio de refugios. En entrevistas posteriores, varios psicoanalistas recordaban la dificultad de aplicar conceptos como transferencia en un contexto de catástrofe, pero también la importancia de sostener espacios de escucha en medio del caos. Las instituciones públicas tampoco se quedaron atrás, pero fueron quizás las que más tarde llegaron a las escenas de los damnificados. La Secretaría de Salud movilizó a cerca de 2,000 profesionales para atender a esta población. Difícil de cuantificar porque la mayoría no presentaba lesiones visibles. Provenientes de los institutos de psiquiatría, el IMSS y el ISSSTE, organizaron brigadas móviles, servicios de orientación y programas de apoyo psicológico. El Instituto Mexicano de Psiquiatría, recién fundado, jugó un papel central al coordinar esfuerzos y dirigir el diagnóstico del estrés postraumático. Esta categoría, poco conocida hasta entonces en México, se convertiría en el idioma común de la psiquiatría internacional y otorgó a psiquiatras y neurólogos un capital simbólico frente a psicólogos y psicoanalistas. La multiplicidad de actores puso en evidencia tensiones profesionales y epistemológicas. Los psicólogos comunitarios defendían la horizontalidad, la cercanía con la gente, la pertinencia de intervenir colectivamente en los refugios. Los psicoanalistas insistían en la singularidad del sujeto y la necesidad de preservar en la medida de lo posible condiciones mínimas de la práctica clínica. Psiquiatras y neurólogos
Hay que recordar que hay un montón de corrientes dentro de esta, pero la neurología en México tiene un espacio privilegiado, promovían diagnósticos estandarizados y proponían para los casos más agudos el uso de psicofármacos. En esos días se recetaron tranquilizantes, ansiolíticos y somníferos como una manera de contener ese malestar. Las discusiones sobre las categorías diagnósticas reflejan esas disputas. Hablar de neurosis traumáticas remitía a la tradición psicoanalítica con raíces en Freud y los debates europeos sobre las neurosis de guerra. Hablar de histeria o psicosis remitía al vocabulario clínico heredado de la psiquiatría clásica. Hablar de estrés postraumático, en cambio, remitía a la psiquiatría norteamericana, la cual comenzaba a ganar hegemonía en el terreno médico. En la Ciudad de México, de 1985, esos lenguajes coexistieron y se confrontaron. Para algunos brigadistas, lo que observaban eran síntomas: insomnios, llanto incontenible, pesadillas, falta de apetito. Para otros se trataba de neurosis en sentido estricto. Para otros más era la confirmación de que México debía adoptar sin demora categorías de otros escenarios internacionales. El terremoto fue así un laboratorio donde diferentes formas de nombrar el sufrimiento se encontraron y compitieron. Los sismos de 1985 mostraron con crudeza que las categorías profesionales no eran neutras. Nombrar lo que ocurría como neurosis, histeria, psicosis, ansiedad o estrés postraumático implicaba tomar partido, establecer jerarquías y legitimar a ciertos profesionales frente a otros. La disputa conceptual fue también una disputa política por el lugar de la salud mental dentro de la salud pública mexicana. Con el paso de las semanas, la emergencia dejó de ser únicamente un momento de improvisación y se transformó en objeto de sistematización. Lo que al inicio fueron prácticas espontáneas, pronto se convirtieron en materiales escritos, manuales, artículos e informes que buscaban organizar la experiencia, darle sentido y transmitir aprendizajes. Entre estos documentos se encuentra un informe colectivo que la UNAM publicó y que se titula La UNAM ante los sismos de 1985. Este documento, además de describir la magnitud del desastre, incluyó apartados específicos sobre la atención psicológica brindada en los refugios y sobre la importancia de dar continuidad a las brigadas estudiantiles. La universidad reconocía así que la intervención no había sido un gesto marginal, sino parte de la respuesta. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de Psiquiatría difundieron artículos en Salud Pública y en la revista Salud Mental. En estos textos se consolidó el uso del diagnóstico del estrés postraumático como categoría privilegiada para explicar los síntomas observados. Esta adopción fortaleció a la psiquiatría como disciplina al mismo tiempo que marginó otras formas de conceptualizar el sufrimiento. En 1987 apareció un libro clave, Psicología para casos de desastre, coordinado por el psicólogo social Mario Campuzano. La obra reunió experiencias de brigadistas y propuso lineamientos básicos para intervenir en catástrofes. El texto cuestionaba la medicalización apresurada y subrayaba la relevancia de la escucha, la comunidad y los factores sociales en la atención del sufrimiento. Se trató de uno de los primeros intentos en México por crear un marco de intervención psicológica en situaciones de desastre y su circulación estuvo básicamente distribuida entre estudiantes y jóvenes profesionales. Décadas más tarde, en 2010, la UNAM Iztacala también publicó un volumen con testimonios de psicólogos que habían participado en 1985. Esa obra, elaborada en retrospectiva, mostró hasta qué punto la psicología social comunitaria había jugado un papel crucial, aunque muchas veces no recibiera el reconocimiento que la psiquiatría tenía. Los relatos de los brigadistas recuperaban la improvisación, el aprendizaje en el terreno y la importancia de haber estado allí acompañando a la gente en los refugios. Esos materiales, producidos en diferentes momentos, permiten ver cómo el sismo abrió no solo un campo de intervención inmediata, sino también un campo de producción de saberes. Atender, investigar y legitimar fueron procesos inseparables. La atención inmediata permitió contener emocionalmente a miles de damnificados. La investigación sistematizó las experiencias, elaboró diagnósticos y generó manuales. La búsqueda de legitimidad dio visibilidad pública a un campo profesional que hasta entonces había permanecido en los márgenes de la política sanitaria pública. El sismo también evidenció la necesidad de crear protocolos de actuación. En los años posteriores se elaboraron guías, se impartieron cursos de capacitación y se promovieron programas de salud mental en emergencias, aunque hasta 2017 todavía no teníamos uno. Muchos de ellos inspirados en la experiencia de 1985. En congresos nacionales e internacionales se discutió el papel de la psicología y la psiquiatría en contextos de desastre y México comenzó a presentarse como un
caso de referencia en la región. Así, los terremotos operaron como coyuntura crítica que permitieron a los profesionales PSI irrumpir en la esfera pública, ganar reconocimiento social y consolidar prácticas que hasta entonces no existían. La legitimidad de la salud mental como dimensión de la salud pública mexicana se forjó en gran medida a partir de esa experiencia. El eco de 1985 se prolongó mucho más allá de aquella coyuntura. 5 años más tarde, en la Declaración de Caracas de 1990, que marcó un parteaguas en la política psiquiátrica latinoamericana, reunidos bajo el auspicio de la OPS y la OMS, ministros de salud, especialistas y representantes de la región, plantearon la necesidad de transformar radicalmente los sistemas de atención, cerrar hospitales psiquiátricos, apostar por la atención comunitaria y reconocer que la salud mental te guía a integrarse a la salud pública de manera estructural. Aunque la declaración no aludía de manera explícita al caso mexicano, es claro que la experiencia de 1985 formaba parte del trasfondo de estas discusiones. Los sismos de México, junto a los que sucedieron en Centroamérica, Colombia y Chile, habían demostrado que los grandes hospitales resultaban insuficientes frente a emergencias masivas y que era indispensable contar con equipos flexibles, con profesionales capaces de intervenir en comunidades, albergues y escenarios colectivos. Caracas cristalizó así una agenda que se venía gestando desde los 70, pero que en México cobró nueva urgencia a partir del desastre. 3 décadas después, en septiembre de 2017, la salud mental volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. Otra vez un sismo, y otra vez el 19 de septiembre, golpeó a la Ciudad de México y a varios estados del país. Psicólogos y psiquiatras intervinieron en albergues, escuelas y colonias afectadas, muchas veces de manera voluntaria y con la memoria de 1985 como referencia. Se repitieron los debates sobre el uso de categorías diagnósticas, sobre el riesgo de medicalizar de manera apresurada, sobre la importancia de escuchar antes de etiquetar. La prensa habló nuevamente del miedo, ansiedad, pánico y especialistas de diferentes corrientes disputaron espacios en la esfera pública. El 19 de septiembre, que ya era un día marcado por la memoria del desastre, quedó doblemente asociado con la tragedia y la salud mental volvió a ocupar un lugar visible en la vida pública, del cual se reafirmó el lugar del trastorno de estrés postraumático y se añadieron los de depresión, trastornos por consumo de sustancias y riesgos suicidas. Para estandarizar los diagnósticos y tratamientos, hay un texto bastante interesante que materializa y cristaliza todo esto de dos referentes de la agenda sanitaria hoy, María Elena Medina Mora y Dani Álvarez y Casa. Entonces, y concluyendo, mirar hacia 1985 no es un ejercicio de nostalgia ni de arqueología académica, es una manera de comprender cómo se configuró un campo público de la salud mental en México. Ese campo se construyó en medio de improvisaciones, disputas y aprendizajes. Atender, investigar y legitimar fueron procesos simultáneos, inseparables, que marcaron la emergencia de la salud mental como un problema de interés público en este país y en América Latina. Gracias.